Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de su podcast Frutos. El día de hoy notarán que de por sí a cada rato estamos cambiando de ocasión, pero el día de hoy estamos en un episodio más casero y creo que tiene que ver con que es algo muy cómodo porque con las personas que estoy grabando este episodio son personas que me hacen sentir muy cómodo. El día de hoy tengo a uno de mis mejores amigos, lo considero un hermano familia. Muchas cosas más y lo voy a chudear en el resto del episodio, no solo en el intro, así que prepárense porque el día de hoy tenemos a Cyrets Fernández. ¿Cómo estás, amigo? Bien. Nota de producción, esto es un podcast, tienes que hablar. Sí, ya sé. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. Nervioso porque no sé qué voy a hablar. No. Claro, si había un episodio que iba a ser espontáneo, tenía que ser este, ¿sabes? Todo es espontáneo. Nada es improvisado. Hay una planeación, obviamente, pero no te da pase. Y es bueno mostrar ahorita eso. Pero todo bien, realmente creo que te quería invitar porque eres una persona con la que obviamente lo veo como una conversación más, solo que va a estar grabada. Hay luces, hay producción. Entonces, no estés nervioso. Venga, Todo, vamos a darle. todo va a Tenemos salir café, bien. tenemos buena compañía. Salud. No, eso sonó muy mal. No, solo. Tu nombre real no es Cyrets. Claro que no. Ok, tu nombre real es Jonathan. No, tampoco. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué? Así es Jonathan, claro. Ok, ¿por qué te llaman Cyrets? Esa es una pregunta que nunca te he hecho. ¿Nunca me has hecho esa pregunta? O tal vez sí, nunca me has respondido. No O sé. tal vez no te acuerdas. No simplemente. sé por qué. ¿Por qué te llaman Cyrets? Bueno, es interesante. ¿Qué edad tenía? No sé. Bueno, yo de muy chico, de adolescente básicamente, Ujú. estuve en una organización misionera. Entonces, dentro de esa organización misionera aquí en Tijuana, había pues gente de diferentes países, ¿no? Entonces tenía una amiga, una muy buena amiga alemana, Chrissy, y empecé a aprender como ciertas cosas en pues alemán con ella. Entonces, dentro de las palabras que empecé a aprender y la relación que teníamos con ella, como la conozco, nos conocimos y empezamos a tratar como hermanos. Ujú. Entonces ella fue básicamente la que me empezó a como me nombró así. Ok. Entonces, de ahí para acá, pues creo que es el nombre que siempre he puesto en redes sociales, en todo. ¿Pero qué significa? No, ¿tiene algún...? Word Higgins, creo que se pronuncia. Si no lo estoy pronunciando mal, significa palabras del silencio. Ok. Palabras del silencio. Eso es lo que significa Cyrix. ¿Y por qué sale de apodo? Porque, aunque usted no lo crea, bueno, a lo mejor vamos iniciando este podcast y todos van a decir, pues, como que no habla mucho, entonces sí le queda palabras del silencio, ¿no? Porque no habla. Pero los que me conocen, hablo demasiado. Ujú. Pero en ese entonces, estaba más chico, entonces era un poco... Siempre he sido como muy arrebatado y todo, y me meto en todas partes, pero como que... era muy callado porque está en un contexto de misioneros que hablan muchos diferentes idiomas y yo no hablaba, pues básicamente hablo muy poco inglés, entonces era muy callado. Ok. Sí, De ahí el apodo entonces. por ahí viene. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y mi pregunta es, en el principio, ¿cómo creó Dios a Cyrets? ¿Cómo conoces a Jesús, amigo? ¿Cómo conozco a Jesús? Bueno, mi mamá es mamá soltera, por poner un poco de contexto. Yo crecí por ende, yo crecí con mis abuelos, básicamente. Mi mamá, pues, mamá luchona, ¿no? Todo este tema. Entonces siempre estuvo trabajando. Entonces mi familia es de Sinaloa, mis papás son de Los Mochis, Sinaloa, donde hay buen ceviche, buen marisco. A ver, pregúntale a Kevin, o amigos que han ido a casa de mis abuelos. Tuve la bendición. Sí, mucho marisco fresco, todo el tiempo en casa de mis abuelos, pero bueno. Entonces, básicamente mis abuelos me criaron, obviamente mi mamá siempre presente, pero pues nazco en una familia cristiana, como dirán muchos, una cuna cristiana, que la cuna no se convierte, ¿no? Pero, entonces yo crecí en la iglesia como mi mamá y sus hermanos, pero creo que realmente mi encuentro con Jesús, como yo conocí a Jesús, fue encerrado en mi cuarto. Entonces,
Crecí en la iglesia, tuve experiencias muy lindas, vi muchas como moveres de Dios, del Espíritu Santo en la congregación donde estuve con mi familia, ¿no? Porque pues, obviamente estaba chico, me llevaban en la iglesia donde nos congregamos en Tijuana o en Sinaloa, según el caso. Entonces, pero yo de adolescente específicamente, yo recuerdo que yo estando en mi cuarto, aquí en Tijuana, en la ciudad de Tijuana, yo sí fue con Dios como este rollo del típico, ¿no? Que volteas para arriba y empiezas como a querer pedirle algo a Dios, ¿no? Entonces yo en ese caso, yo sí recuerdo que mis palabras concretas fue como de reclamo hacia Dios y yo le decía, ok, si tú eres real, si tú eres lo que yo he escuchado, lo que mi abuelo dice, porque mi abuelo es pastor, cabe mencionar. Entonces, ven a mí, o sea, es como, muéstrame que eres real y sé mi papá, porque yo crecí sin un papá, ¿no? Yo tengo mi papá, amo a mi papá, estuvo en mi boda, me encantó que haya podido venir. Sí. Tú lo viste, lo conociste ahí, vino mi hermano también, mi hermanito que está súper alto, está más alto que yo, pero la vuelta tampoco es tan difícil. Sí. Entonces, entonces yo empecé a conocer como a Jesús, a Dios como Padre en mi cuarto encerrado ahí y pues realmente no era difícil porque hay cuenta que mi abuelo era mi pastor, era la figura paternal que yo conocía, como papá físico, y pues crecí como un hijo de pastor, entonces ya crecí dentro de todo este ambiente donde miraba el Espíritu Santo obrar y demás, pero yo no tenía esa relación personal. Entonces, hasta que llega ese día y yo le digo esto y yo recuerdo solamente que yo duré no sé cuánto tiempo tirado en el suelo llorando y empecé a experimentar el gozo y el amor de Jesús de una manera distinta. Y de ahí para adelante, te estoy hablando que yo tenía, no sé, unos 12, 13 años, una cosa así, en ese entonces. Entonces yo empecé, ahora sí que mi historia de intimidad con Jesús, como por esa edad, simplemente por haber tomado la decisión de, hey Dios, quiero conocerte realmente, ¿no? Básicamente eso fue lo que dije en pocas palabras, aunque concretamente usé lo que dije ahorita, pero eso me desencadenó muchas cosas, que como ahorita decías, de la música, entre otras cosas, por necesidades que había en la iglesia local con mi abuelo, bueno, diferentes cosas que podemos hablar más adelante, pero mi caminar con Jesús creo que fue simplemente la pauta de decir yo quiero conocerte, que generalmente creces en la iglesia y no desarrollas una relación con él porque vas caminando según los estándares que la iglesia como institución dice o la religión como el dogma te va marcando, pero jamás experimentas como algo privado, íntimo, personal. Entonces yo a partir de ahí empiezo a experimentar cosas muy distintas, vaya, a lo que se estaba predicando en ese momento en la iglesia por el que era mi pastor, por lo que eran los líderes, y había como roces, o si yo compartía ciertas cosas era como, pues sí, pero esas son como ideas nuevas, y era como, no, pues está en la Biblia, el Espíritu Santo me habló y me dijo y todo. Entonces, conforme fui avanzando, pues Dios fue poniendo todo en su lugar. Porque tenías una búsqueda fuera de lo que consumías en la iglesia. O sea, solo que no eras tu estudio, tu nutrición espiritual no se basaba en lo que solo ofrecía la iglesia. Tú tenías tu propia experiencia en casa. Sí, no era como, perdónenme, los amo mucho, pero no era como lo tenemos por costumbre pues nomás tengo un tiempo con Dios el domingo que voy a la iglesia. Y digo, muchos crecemos o experimentamos solamente el comer, voy a decir, imagínate, come solamente un día en la semana, te vas a morir. Sí. Te desnutres. Entonces es como el tener, no es una disciplina, no es como un hábito, realmente es como tener el amor, la pasión de estar con esa persona que amas, con lo que quieres, es como cuando alguien te gusta, siempre quieres andar atrás de la niña y llamar su atención y todo. Entonces, como con Jesús es igual. Cuando hay una pasión en tu corazón, tú quieres estar con Él todo el tiempo. Tú quieres acercarte a Él, que Él te conozca y tú conocerlo y saber que le gusta. Entonces, fui experimentando eso y creo que al tiempo
como las ideas o las enseñanzas que yo tenía en mi cuarto encerrado se fueron compaginando con lo que el Espíritu Santo estaba hablando a la iglesia local donde estaba yo en este momento. Y fue bien lindo porque al final era como, oh, es cierto. No, primero me tomaban como, como que te falta, tienes que madurar, tienes que esto, lo otro, ¿no? Pero después con el Espíritu Santo empezó a hablar lo mismo a los líderes, al pastor en ese momento, que era mi abuelo. Y era como que para mí era lindo porque era como, ok, Dios sí me habla, no como, no estoy loco, si es real esto, ¿no? Me gusta cómo hay un paso importante que tomar, que es la intimidad con el Espíritu Santo. Me gusta manejar este podcast como que la audiencia es gente que no conoce para nadie quién es Dios, qué es la iglesia. Digo, creo que puede ser nutriente igual para gente que ya tiene una fe madura, construida, pero me gusta pensar que en la audiencia hay gente que le va a dar un destello de quién es Jesús a través de este podcast. Y creo que no tienes la experiencia completa, o al menos te estás perdiendo de una de las partes más especiales de la fe hasta que tienes ese encuentro íntimo con el Espíritu Santo. Lo voy a traducir de una forma menos bíblica y menos cristiana. Star Wars. Si esperaban que este iba a ser un podcast serio o un episodio serio, están equivocados. O sea, sí es serio, pero no es cliché. El tema es serio, nosotros no. Así que cada vez que salga un Bien episodio definido. con estos dos rostros, ya se la saben. Star Wars. Sí, las espadas láser están muy padres, pero que puedas levantar la mano y mover objetos está todavía mejor. Podemos tener mucha sabiduría en nuestra fe, conocimiento, pero cuando conoces al Espíritu Santo, no hay un cambio más genuino y más poderoso que el cambio que puede hacer el Espíritu Santo. Obviamente, pasa también a través de la Biblia, predicaciones, cosas que ofrece la iglesia está bien, pero realmente ese paso de cambio y de transformación es cuando tú buscas esa intimidad con el Espíritu Santo. Estoy 100% convencido. Hace poco hablaba con el pastor Quique y él le preguntaba de que hoy, de todo lo que ha hecho, que es con lo que la siguiente generación quiere que se quede. Y él decía, con la dependencia del Espíritu Santo. Las formas de hacer iglesia, las formas de predicar van a cambiar, pero el Espíritu Santo no cambia, sigue siendo el mismo. Y el Espíritu Santo es tan bueno que aunque Él no cambie, siempre trae algo nuevo. Y yo así como que, wow, o sea, el valor de buscar esa intimidad. Y si hay gente que está escuchando esto y se queda como que, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo encuentro eso? Realmente es algo que se da naturalmente en oración, buscando quién es Él, sí a través de la Biblia, pero también hay un factor importante de tener un momento en el día y hablar con Dios y comunicar lo que sientes y va a ir creciendo algo y es muy especial y concuerda mucho con quién eres, amigo, porque eres una persona muy romántica en el espíritu y no lo digo con cliché, sino que te identifico mucho, sé que siento que tienes como mentores un poco como a Toma tu lugar o movimientos que son muy de adoración, como muy de estar en sala y adorar acústicamente. Y pues yo eso así os denomino un poco como Por románticamente. ahí nos encontramos en algo así, ¿no? Así nos conocimos íntimamente. Sí, ahorita ¿no? vamos a hablar de Ya arte. llegaremos ahí. Sí, si quieres irte preparando porque Sí. hoy quiero que definas en minutos lo que es arte. Es un nuevo reto. Sí. Pero te voy a interrumpir. Quiero agregar lo que estabas diciendo ahorita, Dale. que lo que dijo Pastor Kike es muy lindo y buenísimo. Hay una palabra en griego que se llama genoisko. A lo mejor lo estoy pronunciando mal, pero habla de que es la forma se define básicamente cómo la teoría y la práctica se unen. Entonces es conocimiento a través de la experiencia. Eso es lo que significa la palabra. Y es como en la relación con Jesús o con el Espíritu Santo, jamás vas a conocerle solamente por estar leyendo las hojas de una Biblia. Jamás. Entonces, tú lees la Biblia y puedes adquirir conocimiento y es súper bueno, pero la Biblia no se lee para adquirir conocimiento. Se lee para experimentar a quien inspiró y habla a través de ello.
Totalmente Entonces, de acuerdo. lo hablábamos, una reunión de ARDE que estábamos compartiendo acerca de cómo papá habla a nuestro espíritu, habla a través de la escritura y habla a través del cuerpo. Ujú. Entonces es como, yo ahora soy un espíritu con él, o sea, él se ha unido a mí, Cristo vive en mí, en él habitó toda la plenitud de la deidad, y ahora esa plenitud vive en mí porque Cristo está aquí, ¿no? Entonces, pero también a través de la escritura lo hace, pero las escrituras es la palabra profética más certera que tenemos. Entonces, y él confirma todo a través de la escritura. Entonces, y a través del cuerpo, él nos habla a través de autoridades, como digo, lo que te compartía el pastor, que obviamente es Dios hablando a la iglesia, diciendo, hey, yo soy el mismo, puede cambiar todo, pero yo permanezco siendo el mismo. Pero también a través del cuerpo interpretamos cosas. Ujú. Entonces, cuando hay ciertas situaciones que no entendemos o que Dios no está hablando, hay autoridades espirituales o padres espirituales que Dios ha puesto, como nuestros pastores, Ujú. bueno, tus pastores, mis ¿Y pastores, los tuyos? porque son diferentes, Sí. para justamente ayudarnos a interpretar en el cuerpo lo que el papá habla. Entonces, a lo que iba es que, escuchen primero, luego me linchan. La Biblia no es la palabra de Dios. No nos hacemos responsables de todo lo que este individuo va a decir a continuación. Sí. La Biblia no es la palabra de Dios, pero sí es la palabra de Dios. ¿Ok? Más te vale que expliques eso ahora. ¿Por qué? Porque el verbo, la palabra misma se encarnó. Y es Jesús. Ujú. Pero la palabra que conocemos como la Escritura, la Biblia, Ujú. son el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es palabra inspirada por Dios, pero no es la palabra de Dios. Esa es la Escritura. Ujú. La palabra de Dios es Jesús. Entonces, Ujú. todo lo que Dios habla a tu vida no se limita y restringe solamente, me encantaría tenerla aquí físicamente, como al libro que conocemos como Biblia. Pero toda palabra del Espíritu Santo siempre va a ser confirmada a través de la Escritura. Y se fue por una Biblia. Me hubieras traído la Thompson, está más chida. La Thompson. Muy buena Biblia, ¿eh? La recomiendo. Es una editorial Vida. Y la audiencia atrás Publicidad. se vuelve loca con la Biblia física. Patrocínenlos. Uy, sí. Sí, estaría buenísimo. No, Entonces decías... pero, o sea, realmente la escritura es la palabra de Dios, pero el verbo, la palabra misma es Cristo. Entonces, a veces Dios sigue haciendo cosas nuevas, Dios siempre está hablando continuamente Ujú. y no podemos meter a Dios en la caja y limitarlo a las no sé cuántas letras son específicamente que hay aquí, pero Dios habla, pero siempre Dios va a confirmar lo que está hablando a la iglesia, lo que te habla a ti, lo que te habla a mí a través de la escritura. Y creo que de alguna forma, incluso a través de la escritura, aunque es algo que ya está escrito y que, o sea, ya no se agrega en libros, ya no se mantiene así, sigue siendo algo refrescante, sigue trayendo algo nuevo. Vigente. Ujú. Precisamente. Oye, bueno, gracias por explicar esa parte. Ahí pongan en sus comentarios lo que piensan de lo que acaba de decir aquí mi amigo. Pero Podemos seguir hablando de este tema en privado. habrá más de un episodio para hablar de esto, estoy seguro. Pero oye, hay un tema que me gustaría tocar contigo y tú lo mencionaste, espero, porque creo que me puedo relacionar contigo en eso. El tema de tener mamás solteras Sí. o de tener un padre ausente. Ujú. ¿Sientes que hubo como cicatrices o como había ciertos vacíos en tu vida a causa de la falta de tu padre? Claro, o sea, pues creo, mira, como hombres, digo, sería muy diferente si tú fueses mujer o al revés, uno fuera mujer, de los dos, pero como hombre creo que podemos entenderlo y verlo. Am, la ausencia de esa figura paterna te trae inseguridades de cómo accionar como hombre, porque no tienes en primera línea la imagen de un hombre, de cómo Sí. comportarse ante ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, creo que yo tomé malas decisiones o tuve malas actitudes justamente por no ser reafirmado en mi identidad por un padre, ¿no? Sí. Ahora,
crecí con muchas cosas que no sabía que tenía. Mm. Entonces, al tener mamá solamente en casa, sí crecí como con esta necesidad de como afirmación, como, se me fue la palabra, Validación. validación ¿Sí? femenina. Porque, ¿Qué? sí, No, claro. no te entendí bien. O sea, validación femenina. Ajá. ¿Por qué? Porque todo lo que yo hacía tenía que ser confirmado o validado por mi mamá. Ok, ya. Ahora, yo soy hijo único, tú no. No. Entonces, imagínate, el único hijo. Entonces, mi mamá ha sido una gran mujer, como mamá soltera, y nunca, gracias a Dios, digo, ahora lo digo gracias a Dios, Dios sabe por qué, nunca me limitó a nada. O sea, siempre es como, si vas a un lugar, avísame a dónde vas, con quién vas. O sea, no fue permisiva, solamente siempre me dio la libertad de yo tomar mis decisiones, pero siempre como buscando fuesen las mejores. Entonces, pero crecer sin papá sí te genera ciertas cosas. Entonces, yo siempre buscaba como encajar, quedar bien. Yo me acuerdo, y digo, ¿por qué validación femenina? Porque yo durante secundaria principalmente era como, me relacionaba mucho con chicas y siempre quería quedar bien con todas. Y tuve muy buenas amigas y todo el mundo sí era popu en la secundaria, pero era un desastre. Fue un chico problema, muchas travesuras. Pero creo que cuando crecí, ya un poco más maduro, casi a la mayoría de edad, yo creo, pero en ese transcurso de cuando yo le dije a Jesús que quería conocerlo realmente, fue cuando empecé como a destapar cosas, a Mm. darme cuenta de que había agua podrida adentro Me realmente. identifico completamente. Mm. Entonces ya es como que empecé a descubrir carencias, empecé a darme cuenta que tenía coraje con mi papá, incluso con mi Ujú. mamá. O sea, en mi cabeza ya de un adolescente joven, ¿Qué edad estamos hablando? Sí, era algo que quería preguntarte. ah, pues estás hablando que con 15. 13 para adelante. Ok, 13 para me adelante. identifico Sí, sí, completamente, 13 sí. para adelante. Sí, es como que... Es que, bro, perdón por interrumpirte, pero este podcast ha sido también como un estudio para mí muy interesante. Siempre que una persona, un hombre, me cuenta, me faltó mi padre, mi figura paterna, Mm, y no necesariamente que el papá no estaba, a veces sí estaba, ujú. pero no estaba. O sea, Como si no estuvieras. no cumplía la labor de papá. En todos me estoy notando los mismos patrones. Se nos hacía más fácil tener amistades femeninas. Ujú, O, y cuando conocimos a Jesús, porque creo que este es el tercer o el segundo episodio que cuenta esto. Cuando conozco a Jesús, me doy cuenta de heridas internas que ujú. tenía que solucionar. Sí. Es mi historia también, bro. Mi papá no estaba ausente, pero sí estaba ausente. No, Conozco a Jesús no y estaba tan presente. sí, y digo, ahorita creo que estamos hablando con mucho respeto. Ahorita mencionaste que tienes una mejor relación con tu papá. Yo igual. Solo que el mío no fue a mi boda. Jeje. Y eso no lo voy a censurar. Eso ahí está. Eso ahí está. A Pero la piedrita. fuera del civil. Pero honramos mucho. Obviamente tuvimos unas mamás tenemos unas mamás que tuvieron que dar la milla extra. Ahorita mi mamá está tocando más con mis hermanos. Pero sí, o sea, a mí me tocó darme cuenta que había un vacío. Y a Ujú, mí algo que destacó mucho de lanzarme a Quiero conocerte, Jesús, es que cuando el predicador que estaba ministrando, en el momento que yo conocí a Jesús, la palabra clara que a mí me dijo fue de que recibe un abrazo de un Padre en el cielo que te ama y que quiere ser tu Padre. Esas simples ujú, palabras, bro, a mí me rompieron y me abrieron los ojos de que, wow, no sé si el no conocer a Dios como que era una anestesia que no me permitía ver que dentro de mí había un vacío y Jesús me abre, me mm. permite sentir todo y me doy cuenta del vacío realmente que Yes. necesitaba de un padre. Y me encanta porque tú a Dios a cada rato dices papá. Me encanta. Y, man, hacen faltas papás hoy en día. Mm.
veo, o sea, tenemos familiares cercas que veo, hasta para mi hermano Derek de repente me pongo como figura paterna porque siento como no quiero que él viva lo mismo que yo viví. Ujú. La importancia de esa figura paterna, que ahorita incluso yo sigo viendo como patrones o cosas en mí, como cicatrices Ujú. de esa falta, ahora que soy el hombre de la casa, estamos casados. Ujú. No entre nosotros. Nuestras esposas están Están acá atrás. atrás. De hecho, amor, di hola. Mi esposa sale en el fondo. ¿Por qué no? Y Caro está escondida. ¿No sale en tu cámara? No, no sale. No, no sale. Rayos. Por ahí están. De hecho, Caro está en otro episodio de este podcast. Ahí la ven. Sí, ahí lo ven. Pero, pero sí, o sea, la importancia y la herida profunda que está siendo más común en esta generación y desde hace rato, la falta de un padre. No, y la vuelta es esta, como dices, hay un patrón y te das cuenta de cómo cuando Jesús entra a la habitación, expone todo. Es justamente la persona de Jesús quien trae luz al cuarto y expone todo lo que hay ahí. Sí, cuando Jesús entra a la habitación es cuando Él trae luz, es su presencia, es su persona la que expone todo, ¿no? Entonces es como, hay cosas que están ocultas, pero cuando Él, tú le dices, puedo usar versículo, ¿no? Él toca la puerta y abres, Él entra y ante Él es como cualquier detalle que parecía no verse o que no existía, te das cuenta. Entonces, ahorita decías, le voy a llamar secuelas, ¿no? Sí. De heridas, de rencores, de pequeñas cositas que están ahí escondidas que no te das cuenta, ¿no? Es como si entras a un cuarto, está todo apagado y no te das cuenta de lo que está en el suelo, ¿no? Y te puedes tropezar, te puedes caer, pero Jesús te enciende la bombilla y empiezas a ver eso y empiezas a aprender cómo caminar. Y creo que como no tienes el consejo o no tienes la experiencia, como dicen, es mejor a veces aprender en cabeza ajena, ¿no? En este caso, un padre que te diga, que te pueda a través de su experiencia enseñar y compartir, ¿no? Algo a lo que amé mucho yo de cuando nos comprometimos Carol y yo, que hablaba con Armando, con mi suegro, es básicamente cuando yo fuimos a pedir la mano y decir que nos queríamos casar y todo. Básicamente no le pedimos la mano, le dijimos, nos vamos a casar, aquí está el anillo, ¿no? Es más real, eso es lo que pasó realmente. Digo, ya lo veían venir. Claro, claro. O sea, yo he hecho este chiste muchas veces. Todo el mundo sabía que ustedes se iban a casar menos ustedes en un principio. Todo el mundo cuando le dimos la noticia de que éramos novios y después, pero principalmente novios fue como que, sí, ¿y cuál es la noticia, no? Casi. Pero bueno. Se tardaron, más Ya bien. sé. Ya sé. Entonces, agradezco mucho, por ejemplo, que mi suegro, ese momento, y no fue el primero, ha habido otros, ¿no? Pero como él, más que como lo típico que se espera, ¿no? De pedirte cuentas de, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le vas a mi hija? ¿No? Como muchos tienen la idea en la cabeza. Él empezó a ser una fuente de desborde de sabiduría, de su experiencia, y a darnos consejos, no de boda, sino de vida. Específicamente, y fue como, wow, ¿no? Entonces, cuando tienes un padre que no está presente, hay mucha carencia de eso. Entonces, por ende, pues, es nuestro caso, ¿no? Estás casado y pues sí, Jesús moldea. Él es el varón perfecto y Él te va guiando en luz desde a cómo comportarte, moldea tu carácter. Cristo está siendo formado en ti. Entonces, la relación de Jesús y la iglesia es el matrimonio más puro, más pasional. Y ese es el modelo de cómo uno tiene que amar a su esposa, ¿no? Entonces, pero en ese camino hay áreas de nuestra vida que tienen que ir siendo pulidas, sanadas, restauradas. Entonces, en el caminar, no voy a decir, no tropezamos, pero simplemente hay situaciones que salen a la luz, que es como que, ok, vamos a confrontar esto ahora. No sabía que había esto. No, es como, no sé, estoy pensando rápido. Creo que para mí, y Carol lo hablamos mucho, era un coraje,
realmente, escuchar toda esta parte de la gente de, ahora sí vas a ver lo que es ser proveedor, porque eres el hombre y tienes que proveer. Es como que no estamos peleados con traer algo a la casa como hombre, pero ¿quién estipuló? O sea, es el hombre, o sea, la humanidad, el sistema de este mundo que instaura y te pone etiquetas de qué tienes que hacer. Entonces, tanto para la mujer como para el hombre, la misma sociedad o la institución, sí, el contexto sociocultural, te imputa y te pone cosas que dice, tú tienes que cumplir con esto y tienes que hacer eso y te llenan de etiquetas de lo que tienes que hacer. Entonces, y ahora tienes un hombre que no tiene una figura paterna y que no sabe cómo es un matrimonio y ni siquiera sabe cómo es una familia porque pues nunca viste eso en tu casa y con todo el estigma social que te ponen de lo que tienes que cumplir. Uh-huh. Y es como, ¿cómo lo hago? Pero ¿qué crees? Viene Jesús, viene Abba, el Espíritu Santo y te dicen, hey, no tienes que hacer nada. Yo ya estoy satisfecho en ti, yo no te pongo ninguna carga, yo solo te llamo a caminar en tu identidad de quién eres. Entonces empiezas a caminar como Jesús, empiezas a vivir como Jesús, empiezas a hablar como Jesús y ves que ese carácter de él formado en ti va teniendo la sabiduría, el conocimiento, la mansedumbre, la compasión, y vas experimentando los dones del Espíritu, vas experimentando los frutos del Espíritu, y vas viendo cómo muchas áreas que estaban enfermas o secuelas que había en tu vida, es como, ya no la tengo, porque simplemente estás experimentando el amor del Padre, estás experimentando la identidad de ser un hijo amado y que Él está satisfecho en ti. Y es como todas las cargas que nos sofocan y las heridas de cosas que arrastramos obviamente, de que no somos culpables de ellos, simplemente son situaciones, malas decisiones que tomó mamá o papá atrás, pero Jesús no viene y te pone la carga de, tienes que hacer, no sé, X cosa, hacer esto, hacer lo otro para poder sanar esto, sino que Él dice, yo estoy contigo. Y él empieza a moldear una cultura de cómo ser familia, de cómo ser un hombre, de cómo ser una mujer. O sea, entonces su identidad en nosotros es la que abre nuestros ojos y empezamos a operar y accionar como él lo haría. Sí, 100%. Y para aquellas personas que... Yo creo, honestamente, que muchos problemas actuales inician con la falta de un padre. Estoy muy seguro. Cuestión de tema de identidad, de sexualidad, de adicciones. Todo se resume a muchas veces a tratar de llenar con algo ese vacío. Uh-huh. Y sumando lo que acabas de decir, si tú que estás viendo este podcast el día de hoy, de repente te hace ruido algo de lo que estamos diciendo y te das cuenta tal vez de que ay, yo siento ese vacío y tal vez estoy buscando llenarlo con la cosa o la forma incorrecta. Solo queremos volver a decir que hay un padre que te ama, que eres suficiente, que sin importar los defectos que tengas, Él está para ti y Él quiere ser parte de tu vida. Ese es un mensaje que nos ha cambiado a nosotros y que creemos que va a cambiar a una generación. Puede ser que hay gente que no estuvo para ti, tal vez para algunos no fue el papá, fue la mamá, o tal vez para algunos fueron ambos. Y hay todo un tema de no saber quién eres a causa de esas ausencias, pero que sepan que hay, sobre todas las cosas, hay un Dios que se quiere hacer llamar Padre para tu vida. Y qué hermoso No, es eso. incluso, digo, puede estar mamá, puede estar papá, puede estar la familia completa y aún así te puedes sentir insatisfecho. Uh-huh. Y la vuelta es que dentro de lo que donde tú estás y lo que tú ves lo que tú ves no es la realidad de quién eres y no define tu circunstancia. Lo que define tu circunstancia es el amor de Jesús que Él tiene por ti y lo que Él piensa de ti. Entonces, tal vez no hay una carencia física, tal vez mamá y papá están ahí, tal vez tienes a las personas, pero a veces te sientes solo. Ok. Oye, hablemos un poquito de Arde.
Arde realmente es la forma en la que os conocí a ti y a Caro. Voy a iniciar y quiero que lo expliques, pero tienes que ser breve, ¿ok? Estadísticamente, para que tú expliques lo que es arte, te toma mucho tiempo. Tienes que ser breve. Arte es un movimiento de adoración. ¿Voy bien? Sí, sí. Podemos llamarlo así. Bueno, tú creas, fundas, como quieras llamarlo, Arde. Ujú. ¿Qué es Arde? Ok, si es un movimiento de adoración, sí. El concepto que tenemos de adoración siempre es música. Ujú. Y yo lo decía la semana pasada, es como el equipo de adoración en nuestras iglesias solamente es el conjunto de personas que facilitan el set, ¿no? La sesión, el tiempo para adorar a Dios. Pero todos son adoradores, la iglesia completa. Entonces, cuando llamamos adoración, me gusta traducirlo como relación. Entonces, parte de un movimiento es incentivar esto, ¿no? Entonces, casi creo que sí ha sido difícil siempre como dar una, porque yo hablo mucho y quiero tener conceptos, pero si hoy me preguntas qué es Arde, rápidamente diría es una familia que ama experimentar a Jesús, simplemente. Mm. Pero sí, en redes sociales aparece como Movimiento Arde, ¿no? Ujú. Porque diría Sabdiel, por si queremos que esto sea un movimiento, que es algo que crezca y esté continuamente, ¿no? En Sabdiel la es un vida de amigo. todos. Que luego lo conocerán, me imagino. Comprometiendo. Es posible que sí. Pero sí, entonces en redes sociales siempre se ha manejado como movimiento. Bueno, en su inicio aparecía como conference, ¿no? Como conferencia, porque, bueno, realmente creo que Dios ha ido moldeando muchas ideas en el camino, en la realidad. Pero el tema de usar la palabra movimiento es justamente porque movimiento es vida, ¿no? Diría Woodward, sí, Brad Pitt. Pero es como todo movimiento siempre es una señal de que hay vida, de que algo está avanzando, algo está progresando. Y creo que Ujú. el reino siempre es un reino en movimiento constante. Concuerdo. Entonces, pero sí, el concepto como adoración es entender eso que es relacional, ¿no? Es una adoración relacional en la que nosotros hemos sido incrustados en la relación que la Trinidad ha tenido siempre, ¿no? Otra vez voy a mencionar, Sabdiel tiene un ejemplo que dio justamente en una noche espontánea que le llamamos en ese entonces, acerca de cómo cuando papá y mamá tienen tanto amor en ellos, lo que pasa es que dan fruto a un hijo, ¿no? Porque hay tanto amor concentrado que no hay otra forma más que compartir Okay. en alguien más. Entonces la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo es lo que hace. Hay tanto amor que dicen, wow, eso es tan bueno que queremos compartirlo, y crean al hombre. Okay. Entonces nosotros a través de Jesucristo, hemos sido reconciliados con el Padre y hemos sido insertados en esa relación que tiene el Hijo Jesús con Abba. Entonces, esa es una adoración que siempre ha existido y nosotros somos incluidos en eso. Bien. Entonces, como te decía, yo describiría en este momento Arde como una familia que ama experimentar a Jesús. ¿Cuál es esa familia? Es la iglesia, una nación de hijos que simplemente quieren conocerlo más. Y sí, pues... E impulsa mucho lo que es la intimidad, o sea, realmente se ponen a adorar, oran juntos, de repente hay un mover profético, pero va mucho de la mano con el inicio. Tu inicio con Jesús tiene ese momento de intimidad ya. y creamos los que están. Los que van, sí. Creemos, creando. Crear de... Se crea el espacio para tener esta intimidad con el Espíritu Sí. Santo realmente. Eh, yo los conocí en uno de estos, lo llamaban creo intensivo Arde, y siempre era mucho el recalcar identidad, quién Sí. eres para el Espíritu Santo y al mismo tiempo empoderarte al saber lo que eres para Dios. Uh-huh. Y pues eso fue creo que 2019, desde ahí hemos tenido una bonita amistad y yo te agradezco porque me diste mucha apertura. A partir de ahí pasamos demasiado tiempo juntos. Mucho. Me quedé en tu casa, viajamos juntos
Has probado muchas bebidas y ninguna, solo una te ha gustado. Es otra parte, eres amante del café, De verdad. amante obsesivo del café. Apasionado del café, por favor. Obsesivo es la palabra correcta, amigo. Y me has dado a probar demasiadas cosas y espero eso no se malinterprete, pero y no, yo soy el peor disgustador, no, Degustador. degustador de todos. Pues así sí, que, eres disgustado porque no te gusta nada. sí, exacto. Entonces, entonces, El chocolatito a él. bro, tenemos una historia que me gustaría que contáramos un poquito. Me estoy poniendo un poco nervioso. ¿La deberíamos de contar o no? Dios es bueno, lo voy a contar. Dios es bueno. Bueno, recapitulando, ¿no? Si nos conocimos en intensivo, como para dar un poquito de contexto de Arde, ¿no? Arde empezamos en 2019, o sea, lo activamos, es algo que nació como en 2008 por allá, 2010 yo creo que fue. Entonces, en 2019 empezamos a hacer lo que llamamos noches espontáneas, junto con Caro, Zap, a otros amigos. Entonces, la idea era poder reunir a diferentes, yo me refería a líderes de adoración, personas que puedan estar como fluyendo en lo profético y demás, en cántico espontáneo, entonces, cántico nuevo, según como tú lo conozcas. Entonces era como un set de una banda fija y diferentes voces liderando. Todas las veces que lo hicimos fue muy bueno, pero como que la visión de lo que queríamos transmitir no se compartía bien porque terminábamos cantando canciones, ¿no? Quienes estaban liderando. Entonces la idea era no cantar canciones, sino fluir con lo que el Espíritu Santo estaba hablando, activarte en lo profético. Entonces, mucho algo espontáneo. Sí, Vaya. vaya. Entonces, eso nos llevó a crear Intensivo Arde. Intensivo Arde no lo planeamos como, estos van a ser los fundamentos era un entrenamiento, ¿no? Acerca de los dones, pero era identidad, adoración y reino, ¿no? Como quien eres en Dios, es cómo estás insertado y cómo experimentas todo eso. Y claro, había un fluir en adoración, hablando musicalmente, en cántico espontáneo y demás, pero también cómo el reino se expande a través de tu vida y cuando tú te activas en los dones, o sea, tú eres la manifestación del reino de Dios en la tierra. Entonces, en uno de esos días, Kevin llega. Lo invitó un amigo. El amigo no fue. No fue él. Tu cara. Te juro que me invitaste tú. ¿Quién me invitó, según tú? Gerardo. Tú me dijiste que No. Gerardo te invitó. ¿Sí? ¿Sí? Ah, caray. Sí. Ok. Gera te había invitado y Gera no fue. No sé, realmente no recuerdo por qué no fue. Gera nunca iba. Te pasas. Entonces, Porque yo recuerdo que desconocí híjole, no voy a decir dónde desconocí. En una reunión de varias personas. Ahí desconocí y... fue el primer encuentro. ¿Sabes qué? Sí, esta persona me invitó. Sí, tienes toda razón. Continúa. Sí. Entonces, un amigo lo invitó y Kevin llegó y el amigo no llegó. Entonces, eran 2 días. El segundo día llega Kevin. Entonces, llega ahí totalmente desconocido, sin saber a qué iba, básicamente, creo yo. Conocí a Caro porque había ido ya antes a la iglesia donde mi iglesia, sí, pero a ti era algo nuevo y realmente le llamé a Caro porque no recuerdo por qué tenía el número de Caro y a ti pues no te conocía bien y así, entonces ya fueron como di con el lugar. Y pues en ese tiempo yo andaba medio dolido, había terminado con mi novia, de quien estaba muy enamorado, y todavía lo estoy, escucha, ahora es mi esposa. Pero sí, llegué como con necesidad a ese evento. Sí, pero bueno, llegó, Kevin podrá contar su experiencia, pero fue un muy buen tiempo, había diferentes personas ahí y estábamos enseñando acerca de activarte en los dones, específicamente en el don de profecía. Entonces tuvimos algunas activaciones, todo terminó el entrenamiento y comentaron ahí que íbamos a ir a Sonora a hacer lo que pues
básicamente lo mismo del entrenamiento. A Puerto Peñasco. Específicamente. Entonces íbamos a ir para allá. Y Kevin se me acerca, obviamente pues, contento con la euforia, no sé. Un Kevin muy diferente. Sí, muy diferente. Tenía barba. Sí, cierto. Tenías barba. Y eso que es casi lampiño. Sí, gracias por mencionar eso en mi podcast. Sí. Vaya, gracias. Claro. Entonces, se acerca y es como, oye, bro, no recuerdo bien las palabras, pero fue como que, oh, me encantaría ir con ustedes, pero yo sé que acabo de llegar. Entonces, y yo, ¿quieres ir? Y él, sí, vamos. Eso fue en noviembre, fue como mediados de noviembre, creo, el intensivo. Y íbamos a Sonora a inicios, o sea, básicamente en 2 semanas. Entonces, Sí. un chico que acaba de llegar a un entrenamiento que se activó, porque se activó, me lo estaba llevando a otra ciudad, a otro estado, básicamente sin conocerlo. A mí me encantó la apertura. O sea, ustedes, tanto por lo que estaban compartiendo en el intensivo, yo me quedaba como que, wow, qué padre está esto. Había un ambiente muy, muy de familia. O sea, todo era muy, muy abierto, mucha confianza. Y, o sea, yo andaba tan animado y había recibido algo muy especial en ese momento del Espíritu Santo y decía como que, hablan muy bonito de este viaje a Puerto Peñasco. A paréntesis, me encanta Puerto Peñasco. Entonces dije que quiero ir. Y muy sinvergüenza te dije de que, oye, A ver si pegaba. ¿puedo ir? No fue ni siquiera como con estrategia de que, qué palabras voy a decir. Simplemente te dije, oye, ¿puedo ir? Y ya. Sí, entonces se fue con nosotros y creo desde ahí no nos despegamos. Se queda en casa. Sí, digo, es que hicimos un chorro de cosas juntos. Se formó una amistad muy Pero bonita. sí, entonces obviamente estuvo en mi boda, yo estuve en su boda. Creo que se generó realmente un sentido de hermandad. Y dentro de tantas cosas que pasaron, una ocasión que fuimos a Peñasco, ya tuvo un trabajo, fue a cubrir una boda, Kevin, lo acompañé. Y de regreso, el Señor es muy bueno. Dios es muy bueno y manda a sus ángeles a cuidarte para que no te pase nada, para que no te caigas en la rumorosa. Pasa, la voy a contar. Yo la voy a contar, te estás saltando muchas cosas. Primero que nada, en ese tiempo yo estaba empezando apenas a hacer producción de video. Entonces, a una persona que me dijo, ¿sabes qué? Me voy a casar, ¿cuánto me cobras? Le cobré extremadamente barato. Regaló. O sea, Cobró la gasolina, realmente, básicamente. sí, pero o sea, no fue justo. Digo, en ese tiempo yo estaba muchísimo más joven y la verdad que era un poquito de experiencia, entonces igual la persona me agradó un poco. Y digo, tiempo pasado. Y esto ha sido, voy a decir, sin censura. Voy a hacer paro y no voy a decir el nombre. Pero esta persona, yo esperaba que nos iba a ofrecer hospedaje. No fue así. O sea, el trato fue muy a las carreras todo. Pero lo que me caló es que se me quedaron unos tenis allá. Eran unos tenis Vans. Yo sé que todos en esta habitación se acuerdan. Todos me chudeaban esos tenis. Yo amaba esos tenis. Por las prisas de cambiarnos allá para la boda, se me quedan los tenis. La persona nunca me los mandó. Nunca. Y pues hubo más consecuencias después de eso. Entonces, así que si esa persona escucha este podcast, no lo voy a decir así, no voy a ser amable. Espero te sientas mal. Sí, fuiste culpable de varias cosas. Mándame mis tenis. Sí, si todavía Ya no te llegaras quedan. no, probablemente ya no. No, ya no. Pero oye, mira, entonces termina la boda, hacemos un largo viaje a Puerto Peñasco y el mismo día... Fuimos y regresamos el mismo día. El mismo día, eran las 9 de la noche, recuerdo, en la boda. Ya nos íbamos a ir. Yo honestamente tenía la idea que nos iban a ofrecer hospedaje. No fue así. Nos vamos y tú y yo hicimos un trato. Una parte del viaje de vas a manejar tú y otra yo. Turnos. Y el que fuera de copiloto No se iba a dormir. no se iba a dormir, sino que iba a sacar de plática a otro para que no se durmiera. Ahora porque vamos a entrar a una parte muy intensa. Quiero recalcar algo. No estamos orgullosos de lo que pasó. ¿Ok? Éramos jóvenes y tontos. Pero Dios fue bueno. Sí, que si vamos a contar es porque ahí Dios hizo un milagro muy padre. Pero fue tonto de nuestra Muy parte. imprudente.
Yo sé que tal vez gente va a escuchar esto y me va a regañar, pero Su mamá. es probablemente mi mamá, lo siento, madre, pero fue hace muchos años y estoy vivo. Estamos vivos. O sea, no estamos orgullosos, pero pues al final de todo pasó y es una anécdota que queda y va a quedar en este podcast. Y lo hemos hablado en muchas partes siempre. O sea, Sí, y todos se enojan con nosotros. Sí. Así que ahora va a haber una multitud de gente enojada. Pero vamos en el viaje de Puerto Peñasco a Tijuana son... yo manejé todo el camino de ida a Peñasco. ¿Pero cuánto tiempo es? Pues yo hacía 4 horas. No, yo Acuérdate creo que fue más. yo manejaba muy rápido. Bueno, Pero, bueno, digo, íbamos de noche. sí, de regreso. Era súper oscuro todo. Tú manejas la primera parte de Puerto Peñasco hasta Hasta la la Rumorosa. Rumorosa, sí. Antes de subir la Rumorosa. entrada. Entonces, yo cumplo con mi parte de copiloto. Te saco plática. Ahora me da exoner. Hablamos muy bien. Sí, o sea, sí te voy a exhibir también. Dale, pues. Porque después, cuando yo contar, el regañado voy a ser yo. Pero también fuiste parte de esto. Entonces, Hacemos el cambio sí, en entrada rumorosa. para que él maneje. Y Cabe mencionar que esa noche, no recuerdo en qué mesa era, pero había mucho aire en todo el camino. Sí. Desde Peñasco hasta... sí, familia, contexto, como ya lo mencioné. Yo venía a trabajar. Había grabado desde la ceremonia hasta la fiesta. O sea, venía cansado. El tema es este, familia. Yo recuerdo manejar y entrar a la Rumorosa. Y lo siguiente que recuerdo es estar en Tecate. Los que no saben, Tecate está a 1 hora y media de Más o la menos. Rumorosa. O sea, hay 1 hora y media que no recuerdo haber manejado. Lo siguiente que recuerdo es a mi amigo Cyrets a un lado de mí diciéndome, Kevin, estaciónate, oríllate, algo así. Y las luces de una patrulla atrás de mí. Y yo pensando que nos iban a parar. Y no, solo nos dijeron que nos orilláramos, lo cual también fue otro milagro. ¿Por qué no nos arrestaron? Sí. Sí. Y aquí tú puedes explicar un poquito mejor, porque yo ahí no estaba en mis 5 sentidos. Cabe mencionar que yo tampoco recuerdo. Porque yo me dormí. ¿Qué recuerdos? Yo no cumplí con el trato de quedarme despierto. O sea, el Exacto. copiloto tenía que mantener despierto al piloto. Exacto, tú te dormiste, tú no me sacaste plática. Sí. Ahora, cabe mencionar, no es justificación, yo en ese tiempo hacía Uber. Entonces yo me aventaba como 20 horas trabajando corrido y obviamente no dormí o no descansé días previos para irnos Qué a mentira tan Peñasco. horrible acabas de decir. No, No ¿es en puedes serio? trabajar de Uber 20 horas corridas. Claro, antes se podía porque no te lo limitaba la aplicación. Sí. Pero bueno, regresemos al Wow, punto. nada de esta historia es un buen ejemplo para nadie. No, para nadie. Por favor, no estamos orgullosos de esto. No. Continúa. Pero el punto es que él no recuerda porque se quedó dormido. Yo no recuerdo porque yo me dormí. Entonces la vuelta es que yo me despierto, venimos obviamente todavía por la cota, casi a la entrada de Tecate. O sea, no estamos en Tecate, íbamos a entrar a Tecate. Ujú. Entonces yo me despierto, veo a Kevin así. Para los que están escuchando en Spotify, es una persona tambaleándose. Ahí se pueden, bueno, imagínenselo. Ok. Entonces yo, Kevin, párate, dame el carro, Y Kevin, no. Y yo Yo no "Kevin, recuerdo eso. ya, párate aquí el carro. No. Cuando tú despiertas, ¿ya está la patrulla atrás de nosotros? Ya venía atrás la patrulla. Entonces, para no hacerlo tan largo, no sé cuánto tiempo estuve. Yo creo que sí, unos 10 minutos diciéndole y él, no, estaba dormido. 10 minutos. Yo creo que fueron como unos 10 minutos. Sí fue mucho tiempo. O sea, sí recorrimos un buen ¿Y tramo. cómo iba el carro? O sea, iba saliéndose de carril, supongo. O sea, solo se tambaleaba. Y, y yo grite hasta que de repente como que se enoja porque le gritaba. Se para el carro, o sea, así en el pleno carril. Me bajo, yo abro la puerta y le digo, bájate. Y todavía, no. Todavía me regaña, fíjese. El punto es que básicamente lo paro, lo saco del carro. Y le digo, vete atrás para que te duermas, que no sé qué. No, pero se para, abro la puerta yo. Y yo dije, pues se va a subir, ¿no? Yo me subo enfrente y de repente nomás escucho como
donde caí en el asiento, pues el asiento de atrás, dormido. Caí rendido. Estaba demasiado cansado. Te habías dormido todo el camino. Es que, O sea, gente, ¿cuál es la explicación? O sea, no. ¿cómo hasta la fecha yo no sé qué pasó de la Rumorosa a Tecate? No tengo ni idea. No es por... Es que literal los dos nos dormimos. No es por ganar views, no estamos inventando esto, es fuera de broma, no tenemos ni idea qué pasó. Y digo, o sea, y lo digo con mucha humildad, qué bueno soy para manejar. Bro, o sea, digo, soy de Mexicali, vivo en Tijuana, he hecho el recorrido de Tijuana a Mexicali demasiadas veces para contarlo. No sé si hubo una parte de mi subconsciente... Pero fue la primera vez con los ojos cerrados que la hizo. Sí, o sea, yo sí le puedo decir a mis hijos de que yo he subido a Rumorosa con los ojos cerrados. No lo voy a hacer, obviamente. No, pero, o sea, la neta, no cumplí, o sea, yo no cumplí con el trato de quedarme despierto, pero la neta... Eres muy mal amigo. Sí, cállate. Cállate. Pero la verdad sí es como... Si esa, o sea, fuera de lo irresponsable y de que yo me quedé dormido, Que fuiste de que tú. él no se detuvo, si estaba cansado. Es que no sé. estaba consciente, o sea, no recuerdo que... No, Es que no tiene sentido. y, bro, no tiene sentido, No que, tiene sentido, que- pero que estemos aquí. la vuelta es como... O sea, Dios qué bueno es, Sí. porque... O sea, realmente no sabemos ni qué decir al respecto. Solamente como... Dios fue una estaba en gran el- imprudencia, pero Dios fue muy bueno. Dios estaba en el cielo como que, ay, estos dos payasos, y agarró el volante. Y, ya. Es como que a lo mejor y levantó el carro y lo puso en Tecate. Y no Es nos dimos posible, cuenta. nos teletransportamos. Yo creo en no, eso, no lo ¿eh? sé, ahí tú. Pero, o sea, yo hasta la fecha, de vuelta, voy a decir, si alguien se ofende con esta historia que estamos contando, mil disculpas, no fue algo que controlamos. Según yo, traíamos la energía necesaria. Pero todo, o sea, todo fue... Kevin había tomado como 2 cafés, o sea... Sí, veníamos con cafeína, todo. O sea, lo que pasó... Contexto, él no toma café. Entonces, tomó café para mantenerse Tomé despierto. café de Otso, eso no es café. Sí, Y, exacto. oh, Dios mío, perdimos patrocinio de Otso. No, No, es, triste. es, no le hallo forma lógica de cómo, o sea, Que no tiene. cómo llegamos hasta Tecate. No tiene. Quiero pensar que pudimos haber chocado. En el peor de los casos, nos caíamos en la Rumorosa. Contexto, si hay gente que está escuchando esto fuera de Baja California, la Rumorosa es un camino que te lleva de Mexicali hacia Tecate o El Hongo, pero es subir montañas. Es de montañas con muchas curvas, es para ir despacio, no es tan sencillo. Es un lugar mucho accidente, caes al vacío. Gente básicamente. despierta ha tenido accidentes ahí y nosotros, a lo que Dormidos. sabemos, lo hicimos dormidos. No tengo idea cómo, pero el resumen que podemos dar de esta historia es que es otra forma de saber que Dios es real. Ujú. No sé cómo pasó eso, Pero pasó. pero pasó, estamos aquí, Dios es estamos con vida. Dios es bueno. Después de eso, ambos nos casamos. O sea, la historia no acabó. Y recuerdo, bro, que en ese tiempo contaba la historia con tanta gracia y con tanto chiste. Hoy que he madurado un 10% más. Ahora no Y sé es como por qué que- lo estamos diciendo en el podcast. Es que siento que lo teníamos que decir en algún momento. Bueno, sí. Es que siento que en algún momento tenía que salir. Digo, sí, adultos que están diciendo, ay, qué irresponsables. Adultos, estoy seguro que ustedes de jóvenes también hicieron una payasada, tal vez peor que la nuestra. Entonces, man. No fue intencional. Y ese Pasó. momento fundó o fortaleció todavía más nuestra amistad. Creo que hay mejores momentos que... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero amigo, ya tenemos que cerrar este episodio. Creo que hay muchas anécdotas que podemos contar. Realmente basé este episodio porque tal vez la audiencia está diciendo de que ay, le pudiste haber hecho mejores preguntas. Pero sin sonar egoísta, que está disfrutando primero este podcast soy yo. Y habían preguntas que a pesar de que hemos conversado demasiado, había preguntas que no te había hecho. Y siempre es refrescante y siempre mi pregunta fácil en estos episodios es preguntar cómo conocieron las personas a Jesús. Y siempre es edificante, siempre es inspirador y siempre nos nutre.
Y fue bueno tenerte aquí, amigo, y chistoso cerrar con esta historia Sí. milagrosa. Pero como siempre digo, la puerta está abierta. Si podemos contar otra historia después. Estoy encantado de que estés aquí. Y gracias por creer, no es precisamente por este proyecto, sino porque a ti te tocó como mis inicios de crear contenido en pandemia. Y tú y Caro ahí también estuvieron apoyándome en esos inicios con las transmisiones en vivo, con los mensajes, con los servicios en línea. Ahí estuvieron, así que ustedes han creído en este proyecto antes de que el proyecto existiera. Entonces les agradezco mucho. Me faltó decir de eso a Caro cuando grabamos su episodio, pero aquí está y está escuchando. Caro ahorita es el espíritu. Eh, Entonces, gracias de verdad por confiar. No llores, amigo. ¿Estás llorando o es la luz? Eso es lo que Ok, sucede. ya tenemos que cortar este episodio. ¿Hay algo que quieras mencionar antes de que acabemos? Ah, no, gracias. O sea, realmente gracias porque creo que hemos tenido muchas conversaciones, Sí. pero cada conversación es diferente y hay, digo, nunca habíamos hablado acerca de ser hombre o de que la ausencia de nuestros papás, todo, Ujú. pero creo que siempre es refrescante, siempre es bueno, nunca sabes quién pueda escuchar y les sirva de utilidad y cada espacio siempre es una oportunidad para compartir a Cristo que hay en ti y eso es como lo que tú tienes me alimenta y lo que hay en mí creo que te alimenta, entonces thank you y sabes que te amamos mucho y si estamos acá no es por un proyecto, sino es por tu persona, ¿no? Gracias. No, lo aprecio mucho, amigo. Y disfruto grabar contigo. Es divertido. Sí, de hecho, esta es la primera vez Saco. que grabamos tal vez podcast, pero hemos grabado demasiadas cosas juntos. Sí. Entonces, siempre es divertido y encantado de que son parte de la temporada 1. Y por justa razón tienen un lugar. Incluso me costó de repente como preparar la conversación contigo, pero encontré esas preguntas de que no hemos hablado. Así que Literal, me mandó un mensaje y me dijo, no voy a grabar contigo porque no sé de qué hablar. sí, una disculpa, o sea, se me hizo más fácil preparar el mensaje con Caro porque en la amistad, o sea, tú eres quien une la Trinidad, digo, ahora somos 4 por los matrimonios, pero antes Éramos realmente 3 amigos mi solamente. conversación con Caro era contigo y la conversación era hacia ti, entonces realmente el episodio del podcast con Caro fue la conversación más larga que he tenido con ella. Y, o sea, por eso es tan fácil, porque casi no he hablado con ella. Y contigo es un reto, porque hemos hablado demasiado. Y gracias, man. Has sido tú una apertura para muchas cosas buenas que han pasado en mi vida. De lo que fue Arde, de la amistad con ustedes, que los considero familia. Me he dado cuenta con el paso del tiempo que las amistades son pasajeras. Am, Puede ser que en un año tuve una amistad que la consideraba la mejor de mi vida y el siguiente año perdí contacto por completo. Entonces me puse una regla. Las amistades que de verdad permanezcan en mi vida las voy a llamar familia. Y ustedes han sido eso. Han estado desde 2019 en adelante como incondicionales. Para mí ustedes son familia y los amo mucho por eso. Y ya nos vamos a poner muy emocionales. Hay que terminar este episodio ya. Seguimos fuera del aire. Sí. Pero, Lágrimas de macho. y de hecho, un apoyo fuerte que fue para que yo pudiera conquistar a mi esposa fue que tú me permitiste quedarme en tu casa. Ahí también fuiste esa apertura. Me acuerdo que tú me aconsejaste qué cosas no decirle a Gris. Y fue el consejo perfecto porque hice todo lo contrario y funcionó. ¡Boom! Ya vamos a acabar este episodio. Familia, gracias por vernos.